demasiado todavía, pero bueno. Ok, maestro, bueno, estamos listos para con usted hoy hablar acerca del tema de las maldiciones generacionales, que mucho se habla de esto, de maldiciones, pero ¿qué de cierto tiene de que nosotros cargamos con los pecados de nuestro padre, de nuestros padres? Mira, la enseñanza principal de la doctrina que se denomina maldiciones ancestrales Ok. está en que las cosas malas que nos suceden son consecuencia de los pecados de nuestros antepasados, ¿no? Eso es lo que ellos dicen. Una lista de cosas adversas se debe, según ellos, a maldiciones que nos llegaron simplemente por haber venido de una familia cuyo árbol genealógico fue infectado por la iniquidad. Entonces, según esta enseñanza, el árbol familiar de cualquiera persona puede ser maldecido por el pecado de uno de sus miembros. Es decir, alguien en un árbol familiar comienza la maldición por medio de la desobediencia. Entonces, las maldiciones generacionales sí existen y no existen. Te digo, sí existen y no existen. Existen desde el punto de vista genético en relación a las enfermedades. A las enfermedades. Eso es una verdad que no la podemos negar. Eso es una maldición. Por eso, cuando tú vas al médico, te hacen un chequeo clínico, te hacen un historial, te preguntan quién sufrió de tal o de tal enfermedad en tu familia, antecedentemente hablando. ¿Ya? Porque sí se heredan las enfermedades desde el punto de vista genético, eso está demostrado científicamente. Pero eso es una maldición que se rompe en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque una vez que yo paso a ser parte de la familia de Dios, dice que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces yo paso a ser heredero de Dios y coheredero en Cristo Jesús. De modo que una maldición que se rompe en la cruz del Calvario. Yo no soy heredero ni de mamá ni de papá. Yo soy heredero y coheredero de Dios en Cristo Jesús. Entonces yo voy a heredar toda la bendición de Dios, no la maldición, porque Dios no tiene maldición. Dios no es maldición, Dios es una bendición en total. De modo que una maldición que se rompe en la cruz del Calvario. Entonces, no estoy obligado a heredar las enfermedades. Claro, si yo vivo en temores, en dudas, en ansiedades, en zozobras, en incertidumbre, esperando una enfermedad que mis padres murieron, pues lógico que te va a venir porque la maldición va a entrar por los temores. Job dijo: el temor que yo tenía me ha sobrevenido y me ha acontecido lo que yo más temía. El temor pondrá lazos en el hombre. Entonces, eso es una verdad. Acuérdate que el temor es una fe en negativo. Temor es un poder espiritual que activa el poder satánico, las tinieblas sobre ti. ¿Cómo la fe activa el poder de la luz? Dios en nosotros a favor nuestro. Entonces, si yo temo, eso va a venir. Punto. Pero si yo creo a la palabra, lo que está escrito, ¿cuál es el pensamiento de Dios en relación a eso, de lo que está allí? Pues es una maldición que se rompe. Lo otro es que sí se puede considerar una maldición generacional los patrones de conducta. Mi caso, yo soy hijo de un hombre que se divorció y que se casó 3 veces y 3 veces fue divorciado. Nosotros somos 7 varones, entre otras hembras. De parte de papá, con mamá fueron 3, pero por fuera fueron varios. Y hoy es el día que todos los varones, hijos de papá, incluyendo las hijas, se han divorciado. Todos. El único que no se ha divorciado es José Briceño, porque yo decidí no ser como mi padre. O sea, las maldiciones generacionales por patrones de conducta se pueden heredar, pero yo decido sirvió el mal ejemplo que mi padre me dio, porque yo no quiero ser como él. Yo rompí con esa maldición generacional. Entonces, sí existen las maldiciones generacionales desde el punto de vista genética, pero se rompen en la cruz, y sí existen las maldiciones generacionales desde el punto de vista en cuanto a patrón de conducta, pero soy yo el que decido. O sea, no es una maldición que es automática, que va a venir sobre mí porque aquí, aunque yo no lo quiera, va a venir, porque es generacional. No desde ese punto de vista. Así nos lo enseña las Escrituras. Así es, maestro.
Bueno, entonces podríamos panear un poco lo que usted ha comentado, y es que una la anula la cruz, otra la anulo yo, con una decisión, con la capacidad de ser un ente moral libre que puede decidir y puede detener esto tomando una decisión y reversar todo este proceso de los patrones conductuales heredados. Así es, soy yo el que decido. Así es. Yo decido, punto. Yo tomo mi decisión. Yo decido no ser como mi padre, punto. Punto. Así es sencillo. Sí, compártanos un poco, ampliando la idea que va ahí de la mano lo que ocurre, el misterio del cambio, los procesos, los tipos de remisión y todo lo que ocurrió para poder entender cómo la obra de Cristo anuló toda ese bagaje, todos esos escombros y todos esos antecedentes. Mira, en la cruz del Calvario te dio lo que se llama el misterio del cambio, que eso tiene que ver con remisión. Remisión es quitar de para poner en, no redención. Redención es una cosa que son los 4 tipos de redención que hablan las Escrituras, que son agoraxo, hexagoraxo, lutros y apolutrosis. Eso tiene que ver con redención. Cuando hablamos del misterio del cambio, estamos hablando de remisión, que es otra cosa, que es quitar de para poner en. Es cuando Dios, aquí tenemos un trabajo de amputación y de imputación, que son 2 términos que Pablo los utiliza. Lo que pasa es que la gente no estudia las Escrituras. La mayoría de los cristianos leemos Biblia, pero no estudiamos las Escrituras. Amputar e imputar. O sea, Dios amputó, que es cortar, que es cercenar, que es desramificar. El término remisión. Desramificar, quitar el pecado, el estado de pecado. No estamos hablando de los pecados. No estamos hablando de obras de pecado, estamos hablando de un estado de pecado que estaba en el hombre, el cual lo mantenía en condenación. Dios amputó ese estado de pecado del hombre y lo imputó en Jesús. Pero amputó la justicia que estaba en Jesús y la imputó en mí. Ahí se cumple donde dice: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Una vez que esto sucede, Dios amputa de Jesús la vida eterna y la imputó sobre mí, y Dios amputa de mí la muerte eterna y la imputó sobre Jesús. ¿Ya? Entonces Jesús muere. En la cruz del Calvario se produce la muerte física y la muerte espiritual. Primero se produjo la muerte espiritual en Jesús para producirse la muerte física. Si Jesús no muere espiritualmente, no puede morir físicamente. Yo no estoy diciendo con esto que el espíritu de Jesús murió, porque el espíritu de nadie muere, no hay aniquilación de espíritu, somos eternos. Sea que te vayas para el infierno, vas a ser eterno, sea que te vayas para el cielo, vas a ser eterno. Ya, punto. Estamos hablando de separación, que la palabra muerte es thanatos, que es separación. Dios y Jesús se separaron, esa es la muerte espiritual, y esa muerte espiritual produjo la muerte física en Jesús. Entonces, yo pasé a ser la justicia de Dios en él. Por eso es que cuando yo me levanto en la mañana y yo le digo a Dios: Señor, yo soy un pecador, yo no sé lo que estoy diciendo, porque la Biblia no dice que yo soy pecador, la Biblia dice que yo peco, que son 2 cosas diferentes. Yo peco, que son 2 cosas diferentes. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, yo paso a ser la justicia, Jesús pasó a ser el germen del pecado, en mí está la vida, en Jesús estuvo la muerte. Por eso es que cuando Jesús va al infierno, porque él tiene que ir a la parte más baja de la tierra, no a la parte baja. Jesús fue a la parte donde estaba el rico, no donde estaba Lázaro. Y fue atormentado 3 días y 3 noches. Resucita al tercer día. ¿Cómo lo resucita Dios? Lo vivifica y lo justifica. Dios tiene que justificar a Jesús para vivificarlo. ¿Cómo lo justifica? A causa de la ley. ¿Podía la ley justificar al hombre? Sí. Si hay un hombre que cumpla la ley, puede ser justificado por ella, pero no hubo quien la cumpliera. El único que fue justificado por la ley fue Cristo, porque cumplió los 613 mandamientos.
Dios lo justifica por la ley y justificándolo lo vivifica. Y vivificándolo vence la muerte. Venciendo la muerte vence el Hades. Venciendo el Hades vence los principados y las potestades y se levanta como gran sumo sacerdote y se sienta a la diestra del Padre con todo poder, con todo dominio. Entonces Jesús pasa a ser el primogénito entre muchos. El primogénito es Él. Los muchos somos nosotros que estamos después de Él. A los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso se dio, ese misterio del cambio se dio en la cruz del Calvario, de modo que no hay tal cosa como decir que tienes que hacer una serie de confesiones, que tienes que ir a unos retiros espirituales, que tienes que ir a un encuentro, a un poscuentro y todo lo que tiene que ver con encuentro, porque ya y bueno, ahí tuvimos un inconveniente técnico. Maestro Briceño. Maestro, bueno, ¿sigue ahí? Dime. Okay, sí. Era una pregunta que es Dígame. poderosísimo, irrevocable el poder de Jesús para cortar todas estas maldiciones generacionales, ¿no? Cristo rompe en cadenas. Lo que quería preguntarle es importante es nosotros ser conscientes de estas maldiciones, como en su caso práctico nos dijo, se dio cuenta que hay una maldición generacional que era la amenaza de divorcio y entonces usted, consciente de ello, pues se aferró fuerte al poder sanador y rompedor de Jesús y logró romper con esa cadena de maldición. ¿Cuán importante es que nosotros descubramos, activamos, tomamos conciencia, visualicemos esas maldiciones generacionales que de alguna manera quieren irrumpir, perpetuarse en nuestra vida para poder entonces romperlas? Porque hay muchas cosas que de pronto, de manera inconsciente, quieren afectarnos a nuestra vida y por no ser consciente de ello, no somos capaces de activar este poder sanador de Jesús que también ha descrito, ¿no? Yo tengo un amigo que es boxeador profesional en Filadelfia. Yo estuve en Filadelfia. Y es un amigo que participó en la película Rocky. Él estuvo ahí juntamente con Sylvester Stallone y él participó del elenco, ¿no?, de la película. Él es muy amigo, es cristiano, venezolano. Y una vez yo fui a su casa, me invitaron a almorzar, llegué a su casa y lo vi en la sala de su casa viendo un video de un contrincante de varias peleas que había hecho, de un hombre el cual lo retó a él y va a pelear con él. Yo veo que está viendo el video y está como analizando, pero está como un cuaderno tomando notas y vuelve a repetir y regresa al video. Le digo, ¿qué tú haces? Pues estoy estudiando las estrategias, la forma de cómo se mueve, de cómo pelea mi contrincante y mi enemigo. Y le dije, wow, eso lo enseño yo. ¿Cómo así, maestro? Pobre de aquel soldado que no conozca a su enemigo. Exacto. ¿Ya? Igual pasa con esto. Claro. Yo debo de estudiar, analizar y verificar mi cuadro genealógico, de dónde mi familia ha venido cayendo, cuál es la maldición que ha venido arrastrando, bien sea genética, por vía genética, por la sangre en cuanto a enfermedad, o vía por patrón de conducta, cuál es esa maldición que viene arrastrando para yo romper con esa maldición. Okay. Pero debo estudiarla. Es de suma importancia conocerla, porque si no la conoce, ¿cómo luchas en contra de ella? Ok, maestro, mire, le tengo una pregunta, pero vamos a ir a una pausa pequeñita y volvemos nuevamente con usted. También invitamos a todas las personas que nos están escuchando que envíen sus preguntas al 304-569-2877, 304-569-2877 o al teléfono fijo 282-1673, 282-1673 nos llaman y si tiene alguna inquietud, por favor, escríbanos 304-569-2877. Nos vamos a nuestra pausa y volvemos en instantes nuevamente con el maestro José Briceño. Conexión AM, una mesa de análisis para conocer la verdad. Conexión AM. Estudiemos el contexto de los acontecimientos del pasado, presente y futuro de nuestra sociedad. Conexión AM.
Conexión AM. Una mesa de análisis para conocer la verdad. Conexión AM. Estudiamos el contexto de los acontecimientos del pasado, presente y futuro de nuestra sociedad. Conexión AM. 282-1673, 304-569, o puedes realizar la pregunta a través de Instagram. Aparecemos en esta red social como conexión, @conexión radio, @conexión radio en Instagram. En Facebook también estamos como @conexión, como conexión radio, perdón. Y en YouTube también nos puede encontrar en las diferentes plataformas digitales. Estamos, y usted puede realizar su pregunta acerca de esto de las maldiciones generacionales. Maestro Briceño, bueno, mire, usted nos ha hablado de vencer todas estas maldiciones generacionales, y si algo he visto yo es que muchas personas no saben vencer estas maldiciones y a veces tratan como de levantarse, como de cambiar, pero siempre continúan en esa misma postración, en ese mismo estancamiento. Sabemos que orar es una de las salidas, pero ¿qué más debemos hacer nosotros además de la oración, maestro? Pero lo primero que hay que tomar en cuenta es dónde viene esto, dónde sacan esta doctrina. Eso está en Éxodo 25, dice: no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 34:7 dice lo mismo, que visito la iniquidad de los padres de los hijos sobre los hijos, y los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Lo primero que debemos tomar en cuenta, ellos dicen que la iniquidad es lo que se lleva en la sangre y el pecado es lo que se ejecuta. Resulta que el término iniquidad y el término pecado y el término maldad que se utilizó en Éxodo 25 es el mismo que se utilizó en Éxodo 34:7, o sea, es lo mismo. Lo segundo es que visitar la maldad o la iniquidad significa que el castigo severo, según el texto, esto es lo que enseña el texto, no es lo que ellos te dicen. Me sacaron el texto de su contexto, le dieron una aplicación muy personal, se llama eisegesis, extorsionaron completamente el pensamiento de Dios acá. Dice, lo segundo que visitar la maldad o la iniquidad significa que el castigo severo de parte de Dios pasaría de generación en generación por causa del pecado transferido a las generaciones, tiene que ver con patrón de conducta, y que por causa del pecado transferido por un patrón de conducta, los tales aborrecen a Dios. Es decir, la visita de Dios viene sobre los que continuaban apartados de Él. Cuando alguien se arrepentía, según el texto, y renunciaba al pecado o iniquidad, al no seguir los pasos de sus padres o de sus antepasados, entonces la bendición de Dios estaba disponible a 1000 generaciones. Eso no lo dicen ellos. Eso es lo que dice el texto, Éxodo 26. O sea, la maldición acá está como producto de un patrón de conducta. Pero si yo decido, y esto es hasta la cuarta generación, si yo decido apartarme de esto, yo tomé una decisión en karatein, que es el término que utiliza el apóstol Pablo, dominio propio. Yo decido apartarme de eso, entonces la bendición de Dios me alcanzará hasta 1000 generaciones. Eso es lo que dice el pasaje. Entonces, lo otro es que hay que tomar es que son maldiciones que no se rompe orando. La oración tiene un lugar, no se rompe ayunando. Tú puedes ayunar 40 días y tener la misma adicción en contra de un pecado. Por ejemplo, yo conozco de hijos que aprendieron de sus padres el entrar en el área de la pornografía. Eso lo aprendieron de sus padres, lo vieron de ellos y lo aprendieron, ¿ya? Eso es una maldición que se rompe cuando yo tomo una decisión, yo la tomo, punto. Esto no es cuestión de orar, de ayunar para reventar ligaduras de impiedad, porque es otro problema que cuando Isaías dice, que habla de ligaduras de impiedad, no está hablando de algo que está en mí, que se rompe a través del ayuno. La ligadura de impiedad tiene que ver la forma, lo impío que yo soy al mantener un pueblo ligado y atado a un comportamiento impío, lo que es el texto original, es lo que quiere decir allí en hebreo. Entonces, no es orando, no es ayunando ni es vigilando, eso ayuda, pero no es mucho. Yo es tomando una decisión en karatein, dominio propio, donde yo tengo que producir el suicidio del alma. Yo decido hacer morir lo terrenal en vosotros. Por ejemplo, yo conozco de familias cristianas que están pasando problemas graves de violencia doméstica, porque eso fue lo que aprendió el hijo,
y eso se lo está llevando a la familia. Y han venido a mí y hemos hablado y me he dado cuenta, según la diagnóstico que me han dado, es que tienen un patrón de conducta. Tú tienes un patrón de conducta, una violencia doméstica, tú tienes que acabar con todo eso. Yo pasé por allí. Yo sé lo que es la violencia doméstica, pero eso me favoreció a mí hasta el punto que yo aborrezco la violencia doméstica, porque yo pasé por temores, por intimidaciones de un padre que llegaba con una pistola a hacer tiros en la casa, porque era un militar, y un niño debajo de la mesa de la cama, debajo de la cama o en la mesa, intimidado, asustado, llorando porque pensaban que iban a matar a su madre. Eso lo viví yo. Entonces, bueno, yo fui funcionario. ok, seguimos. Pertenecí a la Policía de Tránsito 9 años. Yo pertenecí a la Policía de Tránsito 9 años y yo nunca llevé un arma para la casa porque yo solo aborrecí. Entonces, yo decido. Es una decisión propia, muy propia. Sí, esa es una de las formas más efectivas. Digo yo que la única, tomando una decisión y ejercitando el dominio propio que Dios nos otorgó a nosotros. Hace parte muy ligado a la voluntad y a la capacidad de decisión que tiene el hombre. Entonces, sí, adelante con la intervención. Una pequeña cosa. Yo, por ejemplo, he estado con drogadictos, personas que sufrían adicciones, y me venían y me decían: Andreu, yo quiero dejar esto, pero es que no puedo. Lo he intentado una y otra vez y mi decisión es dejarlo, pero esto es más fuerte que yo. Entonces, de alguna manera, lo que a mí se me ocurre que el consejo sería, bueno, si tú no puedes con tus propias fuerzas, invoca el nombre de Jesús y mete a Jesús en esa batalla, porque tú solo de pronto no estás siendo suficientemente fuerte. Entonces, ¿cómo recomendaría usted esto frente a situaciones, impulsos hacia la pornografía? Decir, yo solo no puedo porque eso me tiene cautivado de una forma, pero invoco el nombre de Jesús y Jesús, ven, ayúdame, pido auxilio, disparo la alarma, haciendo que mi protector Jesús irrumpa en esa pelea para vencerla. ¿Cómo recomendaría usted esto? No, es que ya Jesús te libró del estado de pecado en la cruz. Tú tienes que librarte de la adicción. Ahí es donde está el problema. Yo pasé por un momento de pornografía por 6 años. No era un hombre casado, era un adolescente, soltero, no tenía ministerio. Pero yo tuve 6 años atado a la pornografía. 6 años. Levanté un monstruo, un Frankenstein, que al final venía sobre mí y me estaba destruyendo. ¿Quién me libró de eso? Dios. ¿A través de qué? Del conocimiento de la palabra. Dios me llevó a estudiar lo que llaman sentido de conveniencia. Cuando Pablo dijo, todo me es lícito, no todo me conviene. Todo me es lícito, no todo me edifica. Estudié lo que es sentido de conveniencia. Estudié lo que es sentido de traslado, que si yo fui trasladado de las tinieblas a la luz, ¿qué hago yo en las tinieblas? Estudié lo que es sentido de honra, qué significa el término honra. Estudié el sentido de lo que es amor a Dios, el sentido de propósito, cómo estoy destruyendo a través del pecado el propósito de Dios en mi vida, si interesa o no. Entonces, son cosas que me llevaron a mí a estudiar, a indagar, a buscar la necesidad que tenía yo de dejar esto. Oiga, no de Dios yo lo sé, la necesidad que tenía de dejar esto y abandonarlo por encima de lo que sea. ¿Quién me ayudó? Dios, pero a través del consejo de la palabra. Esto no es una varita mágica ni unas palabras abracadabra, pata de cabra. Cuando tú dices invoco, nos vamos a invocar. Invocar eso es un principio satánico. Una hermana, invocamos la sangre de Cristo sobre la nevera, invoco la sangre de Cristo sobre el televisor, invoco la sangre de Cristo. Eso es satanismo. Eso es satanismo, eso es vampirismo. Eso no es lo que enseña la Biblia. Cuando Juan habla de la sangre, entendemos que está hablando de un sacrificio. Ahora, ya Jesús hizo la obra en la cruz. Ya Él me libró de esto. ¿Qué necesito yo? Crear conciencia a través del conocimiento de la palabra. Entender que fui trasladado de las tinieblas a la luz y que yo nada hago en las tinieblas. Entender que lo que estoy haciendo no me conviene. Todo me es listo, pero no todo me conviene. Tener espíritu, tener sentido de conveniencia. Y entender que esto me va a destruir, que a la final esto me va a acabar y que nadie me puede ayudar. Nadie. Solamente un consejo que yo te dé, los principios bíblicos, pero eso está allí, eso está en la palabra. Yo tengo que tomar decisiones de abandonar esto, porque esto no es una arte de magia. El Espíritu de Dios está en ti. Muchas veces ha hablado contigo, muchas veces te ha dicho las cosas que no debes hacer, lo que debes hacer, pero yo soy el que yo tomo decisión. José Briceño consiguió un hombre el cual me senté a su lado, me enseñó,
me habló, me dijo, yo te voy a ayudar, y me ayudó, me fue dando pasos, él me instruía y me decía y me ayudaba, pero yo era el que tomaba las decisiones de acuerdo a la información que él me daba. Ok, maestro. Maestro, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora en Conexión AM. La verdad es que sus aportes yo sé que muchos están conectados a través de nuestras plataformas, a través del Dial 1290, ¿Aló? y sé que su aporte ha sido de mucha bendición. Ok, el maestro Briceño a esta hora de la mañana en Conexión AM hablando acerca de las maldiciones generacionales. Vamos a escuchar música a esta hora para todos nuestros oyentes que nos están escuchando. Conexión AM, una mesa de análisis para conocer la verdad.